empieza. Bueno, entonces veíamos que una señal que está en el tiempo, por ejemplo esta señal que es de 4 puntos, si esta es toda mi señal, entonces x de n está representada en 4 puntos y su transformada discreta de Fourier x de k tiene exactamente la misma longitud de puntos. Y x de k la obtengo como 1 sobre n por la sumatoria desde sobre uno de los periodos de x de n por e a la menos j omega 0, esto ya no pinta, perdón, e a la menos j omega 0 por K, este es K y este es K, perdón, el lapsus bruto. Entonces, donde omega 0 lo parto como el completo del círculo, o sea, el radio completo o la completud del círculo de ángulos entre el número de puntos que tengo acá. Entonces, para el caso cuando n es igual a par, por ejemplo, n es igual a 4, lo que estoy haciendo es partir el círculo en 4 pedazos perfectamente iguales o un número par de pedazos del círculo. Entonces tengo los ángulos 0, pi medios, menos pi y menos pi medios, que es esta parte que está acá. Entonces eso es lo que tenemos con esta partición que está definiendo acá. Cada uno de estos términos omega 0k corresponden a estos puntos que están acá sobre el círculo, y por eso tengo un número igual de puntos que de muestras de la señal que estoy representando en la serie de Fourier discreta que se está ubicando acá. Ahora, cuando yo aumento o cuando cambio el número de puntos, por ejemplo, lo voy a poner en n igual a 3, estoy quitando uno de los puntos de mi círculo, de mis particiones de círculos, y por lo tanto el número de puntos que tengo acá debe ser 3. El punto que nunca puedo quitar, o sea, el punto que siempre invariablemente está dentro de la reconstrucción de Fourier, va a ser el punto ubicado en la posición 0 o de frecuencia 0 que está ahí, porque el punto de la frecuencia 0 siempre es el offset de la señal y la señal siempre debe tener un valor medio. El set no puede faltar en una representación de Fourier. Con n igual a 3 significa que entonces ahora mis puntos tienen una separación de 120 grados o de 2 pi tercios, que es lo que está diciendo esta ecuación. Entonces en 120 grados este punto está aquí y este otro punto está acá. Cuando tengo un número impar de puntos, por ejemplo 3, 5, 7, 9 o los que sean, el valor de la frecuencia omega igual a pi desaparece y no está en la representación de mi serie de Fourier. Pero cuando tengo un número par de puntos, este valor de pi siempre está, porque de esa manera garantizo que todos los puntos, por ejemplo en n igual a 3, tengo este punto y este son complejos conjugados, este y este son complejos conjugados. Entonces siempre tienen las dos partes conjugadas para formar una señal real. Pero cuando tengo un número par de puntos, entonces empiezo acá y empiezo a separar los valores y me quedaría, si no estuviera este valor de pi, en un punto sin su parte compleja conjugada, que es lo que pasaba en el ejercicio de la clase pasada. Pero para hacer que estos sean pares o para hacer que estos sean simétricos, lo podemos ver como que este punto hace simetría con este otro que está acá. Por eso este punto que corresponde a omega igual a pi, en la reconstrucción de Fourier sería el punto coseno de pi por n, y este valor o esta función coseno al pi n es lo mismo que menos 1 a la n, y esta siempre es una función real, no tiene parte imaginaria. Por eso es necesario que en una representación par esté este punto que está acá.
Ahora, ¿eso qué implica dentro de mi diagrama o mi estimación espectral? Bueno, siguiendo con este ejemplo de poquitos puntos, porque es más fácil verlo así con poquitos puntos, lo que yo estoy haciendo es separar u obtener, perdón, los valores de frecuencia que son omega igual a 0. Para el caso de 4 tengo omega igual a menos pi medios, que es este, omega igual a pi medios, que es este, que está acá, y también tengo los puntos, el punto menos pi y tengo el punto pi, aunque estos dos puntos que están acá, este y este, son en realidad el mismo punto porque está ubicado acá. Entonces, utilizar para la representación o la reconstrucción de Fourier los dos puntos sería un error porque estaría contabilizando dos veces esa parte. Y solamente tomo esto, o sea, puedo empezar aquí y termino acá mi ciclo. Ya tengo mis 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos. O empiezo acá y termino acá, que sería, déjame ponerlo en dos colores. Mi contabilización 1, 2, 3, 4 puntos. O 1, 2, 3, 4 puntos que están ahí. Y entonces, en la representación de color rosa, que es la que tengo abajo, el punto 2 y el punto 4 deben ser complejos conjugados. En la representación que tengo arriba, el punto 1 y el punto 3 deben ser complejos conjugados. Cuando tengo tres valores de muestra, o sea, los puntos rosa, en realidad ya no tengo este valor de pi y mi representación o la separación que tengo acá sería de 0, que es este punto, luego caigo en 2 pi tercios, que es un poquito adelante de este que tengo acá, del pi medios, y el otro lado sería este. Y en este caso, en el caso de la representación impar, solo puedo, la representación que tengo que hacer es incluyendo a estos tres, tanto este, como este valor que están aquí. Entonces, este y este son complejos conjugados y el centro de mi valor siempre va a ser el valor del valor de 0. A diferencia del otro, a diferencia de cuando tengo un número par, en el caso de tener un número de puntos impar, el valor o el vector o el punto que está en medio de mi representación va a ser el valor de 0. En el caso de tener un número par de muestras, en realidad mi 0 está una muestra antes de la mitad del vector, similar a lo que pasa con una representación de filtrado FIR por ventaneo, donde mi centro no está exactamente en la mitad. Entonces, en el caso de muestras impares, de muestras pares, como es lo que tengo acá, fíjense que puedo empezar acá y terminar acá, y entonces el valor central u omega igual a 0 está una muestra después de la mitad, que sería esta, o inmediatamente después, o al contrario, una muestra inmediatamente antes, que sería esta muestra que está acá. Entonces, debo tener cuidado para hacer esa representación y poder representar bien a todo mi reconstrucción a partir de la transformada de Fourier. Otra forma en la cual puedo ver esta, como ya lo sabemos, es, yo sé que la transformada de Fourier es una función periódica y por lo tanto, voy a borrar esta parte de acá, por lo tanto empiezo a ver la función o voy a correr los puntos ahora todos de manera positiva, todas las frecuencias positivas, que sería la muestra 0. Para el caso de 4 empiezo la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3. Entonces 0, 1 que cae en pi medios, 2 que cae en pi, 3 que cae en 3 pi medios. Y el último punto, que sería el punto 2 pi, ya no es parte de esta representación, porque aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 puntos, este es pi medios, perdón, 4 puntos que son el número de puntos con el cual partí realmente de mi señal. 3, 4. Este es pi medios. Hasta ahí. Entonces, cuando yo construyo un sistema de filtrado a partir de multiplicar la transformada de Fourier, que si yo grafico esta sería, por ejemplo, así, estoy poniendo números al azar, este punto tiene que ser de la misma amplitud que el que viene para acá.
¿Por qué? Pues porque si no es así, si estos dos puntos no son iguales en magnitud y opuestos en fase, la reconstrucción de Fourier me va a generar lo que me generaba la vez pasada en el ejercicio, un número o una señal que es imaginaria y no puede ser. Necesito esta simetría para lograr que la señal reconstruida sea una señal real, como es lo que necesito acá. Entonces, este punto y este punto son el mismo, deben tener la misma magnitud, y por eso al construir mi función de filtro debo tener cuidado y hacer que este punto y este punto, o sea, en mi vector, el vector de filtrado, la muestra 2 y la muestra 4 deben ser complejas conjugadas. Puedo verlo como, otra vez, si tengo un número par de elementos, la mitad sería acá, y entonces el valor de pi queda de este lado. Cuando tengo un número impar de muestras, como es el caso de 3 o en el caso de 5, la primera muestra cae acá, la pinto a un ladito para no ensuciar mucho el pizarrón. La siguiente muestra cae de este lado, y en el caso de un número impar de muestras no tengo representación del valor pi, y entonces la siguiente muestra cae de este lado y se acabó. Tengo menos muestras, y entonces esta muestra y esta muestra deben ser complejas conjugadas. Y si sigo con esta lógica, déjenme poner un número n que sea impar ahora. Entonces parto mi círculo, tengo acá mi señal, tengo acá mi eje omega, donde tengo aquí los valores que me importan, que son el valor de 0, el valor de pi y el valor de 2pi. En cualesquiera de los dos casos, par o impar, el valor de 2pi ya no es parte de la representación de Fourier, o sea, voy a terminar una muestra antes de llegar a la completud de la muestra 2pi, porque si no estaría replicando el valor del valor medio, estaría contando dos veces el valor promedio de la señal. En el caso de un número de muestras impar, entonces el valor de pi no está, y los valores de frecuencia van a estar alrededor. Si está este también, y a partir de este valor central empiezan a ser simétricos respecto a los cambios que tengo de los valores que están ahí. Entonces este, y voy a tener un solo valor acá, y entonces con eso ya puedo empezar a armar mi reconstrucción de la serie de Fourier con estos valores, tomando en cuenta esta simetría por completo. En el caso de un número de valores o un número de muestras par, que es el caso que estábamos viendo, mal viendo la vez pasada, entonces el valor de la frecuencia omega igual a pi, si existe, tengo pi, aquí tengo 0, aquí tengo 2pi, otra vez, en este caso tampoco llego a este punto, pero esta muestra que está ubicada en pi, en el caso de n par, va a existir, y a partir de esa muestra van a estar ubicados acá los componentes que deben ser simétricos para lograr que la señal reconstruida sea una señal real. Entonces estos van a estar por parejas, este es pareja de este es pareja de este, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y la muestra esta no va a tener pareja, y esta muestra tampoco va a tener pareja de las dos. Como es un número par de muestras, si yo digo que aquí tengo desde 0 hasta acá tengo n-1, o la enumero desde la muestra 1 hasta n, como quieran verlo, el punto es que aquí voy a tener una diferencia entre los dos, porque la muestra central, o sea, partir el número de muestras entre 2, caería acá, pero el valor de pi va a estar ubicado en la siguiente muestra, que es esta que está ubicada acá. En el caso de n impar, esta muestra no existe, esta cae en el valor central. En el caso de n par, esta muestra no existe, y empiezan a aglutinarse los valores que van hacia afuera de los dos. La función FFT shift
de MATLAB o de Python, solamente sirve o acomoda bien la función cuando tenemos un número impar de muestras, no cuando tenemos un número par. Por eso no convergía en el ejercicio esta parte que está acá. Ahora, no necesito esa función porque yo puedo ocupar estos valores de vectores o estos vectores que están acá y reconstruir, que es a donde viene la matriz de mezcla, para utilizarla ahorita en mi reconstrucción. Yo sé que los componentes x de k deben ser simétricos entre sí, y de hecho la forma o una forma de construir, de reconstruir, mejor dicho, a mi señal x de n es mediante una forma trigonométrica utilizando los valores de amplitud y fase que obtengo de la transformada de Fourier. Yo estoy diciendo entonces ahora que x de n, la ecuación de reconstrucción, es igual a la sumatoria sobre uno de los periodos de x, déjenme ponerlo aquí en mayúscula, x de k por e a la jk omega 0 n. Esa es la ecuación de reconstrucción de Fourier. Y yo sé también que entonces x de k es igual, tiene que ser el complejo conjugado de x de menos k. Perdón, es el complejo conjugado uno del otro. Para lograr entonces la simetría, volviendo a mi diagrama de frecuencias, poniendo las frecuencias en una recta, por esta parte de acá, en el caso de n, voy a poner acá, aquí tengo la frecuencia 0, o tengo el valor de k. En el caso de un número impar de muestras, existe este término que está solito, y voy a tener alrededor, este va a ser el k-1, este va a ser el k1, que hace este sentido. Estoy graficando la magnitud de xk, así como está, y entonces empieza a ubicarse así. Y noten que en el caso de que sea un número de muestras impar, queda perfectamente acomodado el vector, porque este, que es el valor central, tiene a los lados los valores que están siendo simétricos respecto a este centro que está acá. Pero esto es para n impar. Va a dar esa forma. Tengo una muestra central que corresponde a la muestra en n entre 2, exactamente, y ese valor va a ser el central. Alrededor de ellos están los valores que permiten hacer esta reconstrucción. Cuando n es par, entonces sigo el mismo mecanismo, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, pero así nunca podría tener un número de muestras pares. Entonces el número o la muestra que hace que se vuelva par este vector, o sea el número de muestras se vuelva par, va a ser aquel que está ubicado en la frecuencia pi. Entonces este que está acá va a construir un coseno de pi n, o lo que es lo mismo que menos 1 a la n, y este término van a construir los valores va a construir el valor medio de la señal, y los que siguen van a construir las formas cosenoidales reales que permiten una reconstrucción de la serie. Entonces, para n par. Por eso es importante saber si el n es par o impar para tomar alguno de estos dos esquemas de reconstrucción. En n impar no coloco este término, y en n par sí tengo que colocar este término. Volviendo a esta posición que está acá, si yo sé que esto se cumple, entonces puedo también decir que una señal x de n es igual al vector de magnitudes x de k, solo la mitad, ahorita vemos por qué, o lo pongo así, perdón, primero como una suma, es igual a la sumatoria sobre uno de los periodos de la magnitud x de k, y este no es sobre uno de los periodos, sino es desde 0
hasta n entre 2, la mitad de la señal, por el coseno de k omega 0 n más el argumento de x de k, que es lo que decía, ¿no? Volviendo a estas cuestiones de simetría, y lo dejo más claro con esta parte que está acá. Si este es simétrico, entonces con k igual a 0 calculo el valor medio, y el valor de k igual a 0 va a ser que esto sea 0, y el coseno, el argumento de este componente tiene que ser 0 para hacer que toda la parte o todo el valor del coseno sea realmente 1, esta parte del coseno. Y entonces el valor medio de la señal es simplemente la magnitud del componente x0. Y de hecho el componente x0 de toda transformada de Fourier debe ser únicamente real, no puede tener parte imaginaria. Entonces eso queda demostrado acá. Ahora, con k igual a 1, este término y este término van a hacer que esta parte del exponencial sea compleja conjugada, y entonces puedo regresar o puedo construir con ello el valor de mi serie de Fourier como simplemente la parte cosenoidal. La cosenoidal de k omega 0n, que es esta parte, la magnitud es esto, y la fase de todo el coseno es el argumento de esta x de k. Y según yo, aquí me falta un 2 que está multiplicando ahí. Entonces, así puedo construir con esta ecuación todos los términos que están acá, y voy solamente hasta la mitad. El último término, que sería el caso de que sea impar, todos estos valores están perfectamente acotados, porque todos los conozco, y en el caso de que sea impar, el último término va a ser coseno de pi por n más un argumento que otra vez ese término no debe tener, el argumento debe ser 0 para hacer una señal real. Entonces, con esta ecuación puedo construir otra vez o reconstruir mi serie x de n. Si yo, cada vez que yo cambio el valor de k, lo que estoy haciendo es construyendo una nueva cosenoidal que tiene una frecuencia distinta, que además es múltiplo de esta frecuencia fundamental. Cuando k es igual a 0, esto es 0. Cuando k es igual a 1, esto es omega 0. Cuando k es 2, es 2 omega 0, 3, 4, 5, n omega 0. Entonces, para hacer una notación matricial de esto, puedo construir al vector x de x, que solamente, dada esta ecuación, es solamente la mitad de la transformada de Fourier, la magnitud del vector x, que multiplica a una matriz que en cada uno de sus renglones, ¿sí? En cada uno de sus renglones tiene al coseno de, por ejemplo, 0 omega 0 n más el argumento de x en 0. Así. Ese es lo que tiene el primer renglón. El segundo renglón va a tener al coseno de omega 0n más el argumento de x en 1. El siguiente renglón va a tener el coseno de 2 omega 0 por n más el argumento de x de 2, etcétera. Y el último va a tener el coseno de n menos 1 por omega 0n más el argumento, ni siquiera es n menos 1, es n entre 2, perdón, es el coseno de n omega 0 entre 2 por n más el argumento de x n entre 2, así como está. Y entonces esta es una matriz donde cada una de las columnas tiene los valores que van cambiando de n, o sea, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etcétera, y es de la longitud que yo quiera, porque lo que me importa es que las dimensiones internas de la matriz, de los dos vectores, este es de 1 por n entre 2, esta matriz es de n entre 2 por lo que sea, porque finalmente con la ecuación de reconstrucción
voy a hacer una señal periódica, entonces puedo evaluar cuántos puntos yo quiera de la matriz, y lo que tengo acá es los valores de cómo van cambiando n, 0, 1, 2 en cada una de las columnas. Y entonces, al multiplicar el coseno, perdón, las magnitudes por cada una de las señales, se observa cómo cada uno de estos componentes va multiplicando o va cambiando la magnitud de cada uno de estos cosenoidales que están acá. X0 es la amplitud, es el valor medio que multiplica a un vector de puros unos. El siguiente componente multiplica a la señal cosenoidal de frecuencia omega 0. El siguiente componente a la señal cosenoidal de frecuencia 2 omega 0, con su cambio de argumento adecuado para poder construir la señal, la reconstrucción de la señal que originalmente tenía. Entonces, esta matriz o esta transformación que está acá, la puedo expresar como un vector, que es el vector de magnitudes, de solo la mitad de las magnitudes que yo calculé, por esta matriz de cosenoidales de señales fundamentales que permiten hacer la reconstrucción de mi señal x de n. Entonces, usando este enfoque que está acá, puedo poner ahora al filtro en transformada de Fourier, que va a estar representado como una matriz que permita modificar las amplitudes de este vector para hacer una nueva reconstrucción de la serie de Fourier con las amplitudes cambiadas, que es finalmente lo que hace un sistema de filtrado. Cambia las amplitudes de ciertos componentes de mi matriz o de mi representación para construir una nueva representación. Y este vector solamente va a cambiar ahorita, así como está, los valores de las amplitudes. No va a cambiar los valores de las fases. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero, finalmente déjenme borrar todo esto, si yo quiero que mi señal sea de tamaño 1 por lo que yo quiera, y estos tienen una dimensión finita, déjenme escribirlo otra vez acá, voy a poner algo entre la matriz de cosenos y la matriz y el vector de amplitudes. Eso es lo que voy a hacer. Que ese algo que voy a poner ahí va a ser mi sistema de filtrado en amplitud, sin cambio de fase, para este ejemplo que tengo acá. Entonces tengo x de n, o mejor dicho, mi señal x minúscula. Mi señal x minúscula es igual al vector de amplitudes, que tiene dimensiones 1 por n entre 2. Aquí va a haber algo en medio, que ahorita vemos las dimensiones, por mi matriz, déjenme llamarle así, la matriz cosenos, que es cada renglón es el coseno evaluado en cada una de las frecuencias, y esta matriz tiene dimensiones n entre 2, por la parte entera de n entre 2, por el valor de muestras que yo quiera reconstruir al final. Entonces, x, mi señal, debe tener, como es una señal real, debe tener dimensiones 1 por m, porque son los m puntos que yo quiero, y la forma o lo que coloque aquí, que se llama la matriz H, la matriz de filtrado, debe tener dimensiones que permitan hacer esta operación, y la forma o la única forma que tengo para que las dimensiones internas de esto se permanezcan es que H sea una matriz que tenga dimensiones n medios por n medios. O sea, H es una matriz cuadrada, que entonces al multiplicar esta matriz X por H voy a tener un vector 1 por n medios, y luego voy a tener 1 por n medios por n medios por m, me va a dar como resultado las dimensiones adecuadas de esto que está acá. Entonces, H la voy a colocar acá, y voy a poner primero esta parte que está acá, para ver si esa primera multiplicación vectorial logra lo que yo quiero. Lo que tengo, voy a poner el ejemplo de 4, lo que tengo es x0, x1 y x2. De hecho, x0, x1, x2, en esos tres vectores que están acá. Y entonces lo que quiero ahora es construir esa matriz
que está ahí, que debe ser una matriz cuadrada, como ya había dicho. Entonces esta matriz debe tener los índices 0, 1, 2 y los índices 0, 1, 2. Perdón por la notación que estoy poniendo acá, pero más o menos espero que se entienda lo que está pasando. Ahora, yo quiero, si quisiera que esta matriz que está acá no afecte en nada a esto que está, a esta multiplicación, la única matriz que permitiría no afectar, o que es nula, no nula, sino que no afecta a la multiplicación, es la matriz identidad. Si yo coloco la matriz identidad acá, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, de este lado, el producto interno entre estas dos matrices generaría otra vez a esta propia matriz, a este propio vector, perdón, que está acá, porque x0 multiplica 1, x1 no tiene ninguna parte en la siguiente multiplicación, y x2 multiplica 0. Luego, en el siguiente elemento, y esto daría la primera entrada de mi vector, la siguiente multiplicación es x0 por 0, x1 por 1, x2 por 0. Y la última sería 0 por x0, x1 por 1, x1 por 0, perdón, y x2 por 1, y entonces reconstruyo este vector que está acá. Entonces, si lo que yo quiero es únicamente modificar los pesos de este vector, lo que hago es cambiar los valores que están sobre esta diagonal de mi matriz identidad. Por ejemplo, puedo cambiar este valor que está acá por 0.5, y entonces ahora el vector resultante ya no va a ser el mismo, porque el resultado de esta matriz va a ser x0, la mitad de x1, x2. Ese es el resultado de multiplicar esta por esta. Y al multiplicar esta por los cosenos, la reconstrucción que yo hago de esa señal ya no va a ser la misma que originalmente, y lo que hago es atenuar uno de los componentes cosenoidales, que sería el correspondiente a este renglón o al tercer renglón de esta matriz, para disminuir su componente o su aportación a la reconstrucción de la señal, que en eso se basa justamente la reconstrucción de Fourier. Entonces yo puedo cambiar estos, por ejemplo, esta matriz diagonal, en lugar de ponerle 0.5, le pongo 0, y lo que hago es excluir con ello el valor del componente que está en medio. Y si altero cualquiera de los elementos de la diagonal, entonces está cambiando el peso que tiene, el peso específico que tiene cada uno de los componentes cosenoidales dentro de mi vector que está acá, dentro de mi reconstrucción, perdón. Entonces, esta es mi matriz H, una matriz diagonal, donde en la diagonal le pongo los pesos que quiero que tenga cada uno de estos elementos. Y entonces la diagonal, ahora solo voy hasta la mitad, en el caso desde 0 hasta pi, en el caso de números pares, o de muestras pares, y de 0 hasta 1 antes de pi, en el caso de muestras impares. Y entonces aquí puedo modelar mi filtro, que va a ser la diagonal, de cómo quiero que vaya atenuando, o la forma que yo quiero que tenga mi sistema en solo la mitad. Y entonces este filtro dejaría pasar las frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas, y entonces estos valores se colocan sobre esta diagonal, que es mi diagonal de filtrado, o esto conforma mi matriz de mezcla para hacer la reconstrucción de la serie de Fourier basado en este elemento que es la matriz de mezcla que incluye acá. Y entonces con ello ya todos los cosenos son reales, esta matriz es una matriz cuadrada, y aquí tengo las magnitudes. Hay que recordar que los cosenos que estoy poniendo acá incluyen la parte de la fase que da la propia transformada de Fourier, de solo la mitad, para que la señal reconstruida tenga exactamente la misma forma que la señal original. Insisto, en este ejemplo, solo para que quede claro, en este ejemplo estoy cambiando nada más
las magnitudes de mi señal. Por lo tanto, el filtro que estoy poniendo acá es un filtro de fase 0 que solamente puede ser construido, no puede ser implementado físicamente con este concepto, pero si yo tengo la señal grabada, puedo filtrarlo de manera ideal o casi perfecta con esto que está acá, con las mismas salvedades que para los sistemas en tiempo real. Si yo pongo un vector que tiene unos y ceros, estoy multiplicando por un filtro ideal, y eso en la reconstrucción me va a dar un fenómeno de Gibbs. Entonces, lo que se sugiere es poner funciones suaves que eviten el fenómeno de Gibbs en la reconstrucción, pero que permitan hacer un filtrado adecuado de la señal.